Hola a todos. ¿Cuáles son las perspectivas económicas de las mayores economías del mundo industrializado, del mundo occidental? Sobre todo a la luz de las decisiones que Donald Trump ha tomado y está tomando en temas arancelarios y cómo estas decisiones afectarán la evolución del GDP o del Producto Interno Bruto europeo. Para llegar a hacer algunas reflexiones sobre esto, comparamos cómo ha crecido el Producto Interno Bruto per cápita en Estados Unidos, en la Unión Europea y, de último, dejo una reflexión sobre el Reino Unido en el periodo 2007-2023, que son los datos que nos ofrece el World Bank, la Banca Mundial, y nos permite hacer una comparación en la misma moneda. Utilizamos el dólar estadounidense, que nos permite de comparar esa evolución. Antes de seguir con el vídeo, suscríbete al canal, dame tu like y compártalo con tus amigos, si te gusta, obviamente. No te olvides de la campanita. Dicho esto, agarramos el 2007 porque en el 2007 había explotado la crisis de la subprime en Estados Unidos que contagió a todo el mundo. Entonces es una fecha emblemática para entender qué pasó después de esto. Otro momento emblemático ha sido la crisis 2020-2022, pero esta ya se ha superado ampliamente. Mientras los rastros de la subprime, considero yo, sobre todo a nivel monetario, los estamos arrasando todavía. De hecho, la expansión monetaria, como pueden ver de este gráfico, de las diferentes economías o de las grandes economías, empezó exactamente en esa época. Y con eso se cultivaron las bases para la inflación. Dicho esto, Estados Unidos tenía ingresos per cápita en 2007 de un poquito más de $48,000 y en 2003 esos ingresos estaban cerca de los $83,000, alrededor, digamos, del 90%. Si vamos a Europa, y el dato es, como pueden ver en este gráfico, sumamente interesante, tenemos una evolución de $35,580 a alrededor de $45,000, un crecimiento mucho más contenido. O sea, mientras Estados Unidos crece en la misma época de casi un 90%, alrededor de un 90%, Europa crece un 10%. Hay una desproporción importante. ¿Qué significa esa desproporción? Significa algo muy sencillo de entender, un empobrecimiento de la clase media europea. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas europeas? ¿Por qué Europa ha tenido un crecimiento más bajo? Y ahora, ¿cuáles son esas perspectivas con la llegada de una nueva administración a nivel estadounidense? Bueno, la nueva administración estadounidense tiene objetivos económicos muy claros. No quiere poner freno a la economía por medio de lo que se conoce o de lo que se conocía como Green Deal, el Pacto Verde. El Pacto Verde es fuertemente limitativo para las empresas, para los consumidores y, en fin de cuentas, aumenta significativamente los costos de cada familia. Entonces, el Pacto Verde había sido empujado para la política de Biden, obviamente toda Europa, llega Trump, elimina esto, vuelve a poner al centro del desarrollo económico y de la producción de energía los combustibles fósiles, pero considero que a pesar de estas decisiones, los combustibles alternativos, las energías renovables, van a tener su crecimiento fisiológico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no se va, como política estadounidense, a empujar a cuesta de los ciudadanos algo que es más costoso, que ha causado inflación y que puede causar un empobrecimiento importante de la población. Ahora bien, si pasamos a Europa, al contrario, vemos que en Europa las políticas de Pacto Verde son sumamente más estrictas. El costo de la energía es sumamente más caro y a nivel europeo hay la política de las regulaciones, o sea, las limitantes que se ponen a los empresarios, que se ponen a alguien que quiere empezar una pequeña actividad, que son realmente cada vez más difíciles, son requisitos que son cada vez más difíciles que cumplir. Entonces, de un lado hay un sistema de impuesto que es desproporcional respecto a Estados Unidos. Donald Trump ya había reducido significativamente el nivel de impuestos
Y ahora en sus planes lo va a reducir aún más porque va a llevar los impuestos a un 15%, que es un nivel que pone Estados Unidos como país fuertemente competitivo desde este punto de vista. Europa, al contrario, tiene un sistema impositivo que está alrededor del 50%, dependiendo de los países. Hay algunos paraísos fiscales allá, pero lo dejamos fuera. Pero igual, los países más ventajosos de un punto de vista fiscal europeo van a tener una competencia muy importante de Estados Unidos, porque un 15% realmente es un bracket muy bajo. Entonces, en Europa hay impuestos que acarician el 50%, pero finalmente estos 50% no son lo que los ciudadanos pagan. ¿Por qué? Los impuestos se acumulan. Uno paga el IVA, paga los impuestos sobre su trabajo o sobre los resultados de sus empresas. Hay un montón de impuestos ocultos, por ejemplo, en los combustibles. Y cuando se suma el paquete de impuestos que pagan los ciudadanos europeos, estamos muy por arriba del 50%. Entonces, es un sistema fiscal que podríamos definir de tipo confiscatorio, que poco a poco está destruyendo la riqueza de la clase media europea. Y es el principal responsable de, que nos explica, es el principal causante del empobrecimiento que ocurre en Europa. Entonces tenemos el tema impositivo, número uno. Número dos, el tema regulatorio. En Europa es sumamente complicado hacer cualquier cosa, cualquier tipo de inversión, cualquier tipo de actividad económica. Y finalmente, todas las políticas alrededor del Green Deal que han aumentado mucho los costos para los ciudadanos europeos. Y es una cosa que la Unión Europea ha venido cultivando en los años. Y eso nos explica la desproporción que hay entre el enriquecimiento, o por lo menos cómo ha evolucionado el Producto Interno Bruto per cápita en Estados Unidos, y lo que tenemos hoy día en Europa, que es un crecimiento mucho más modesto. Pero las cosas o el análisis se complica aún más. ¿Por qué el análisis se complica aún más? Por ejemplo, estamos en la era de la inteligencia artificial. Entonces, Estados Unidos y el presidente Trump va a invertir por medio de unos inversionistas privados. Me parece hay una banca japonesa que lidera esta acción, SoftBank, si mal no recuerdo, alrededor de $500 millones. Pero ¿cuál es la perspectiva europea? Bueno, la perspectiva europea es no invertir en inteligencia artificial, sino regularlas. A nivel de Europa están pensando cómo regulan la inteligencia artificial, mientras que Estados Unidos dice, es el futuro, invertimos en esto. Estas son diferencias de perspectivas entre el viejo continente y Estados Unidos que son cruciales de entender y que nos explican qué es lo que está ocurriendo a nivel económico, que es bastante preocupante para los que viven en Europa. Las cosas no terminan allí. Y yo quisiera cerrar, ya he hablado varias veces de esto, pero quiero hablar de las botellitas de plásticos y de los bloqueadores solares. O sea, la Unión Europea tiene un costo enorme que es la burocracia que genera. Pero esta burocracia se focaliza, como he dicho, en regulamentaciones. Pero uno diría, si fueran regulamentaciones o regulaciones importantes, bueno, tendría sentido. Pero les he hecho 2 vídeos y el ejemplo de lo que pasa con las botellitas de plástico y de lo que pasa con los bloqueadores solares. Entonces, en lugar de focalizarse, por ejemplo, en el desarrollo de la inteligencia artificial, bueno, ¿cómo regulo la inteligencia artificial y cómo desperdicio recursos finalmente en normativas que no van a enriquecer los ciudadanos? Y todo esto es fruto y llega también en parte por la política del Pacto Verde o de lo que conocemos como Green Deal. Pero vamos a analizar ahora el Reino Unido en este otro gráfico. Y más bien, en el Reino Unido hay 2 gráficos, el mismo periodo 2007-2023 y el periodo 2020-2023. Ambos son emblemáticos porque el 2020 fue el año del Brexit. Pero vamos a analizar ahora el Reino Unido. El Reino Unido hay que fijarse en algunos indicadores. Primero, el GDP en 2007 y vemos que el Reino Unido, la performance, el resultado de ese importante país entre 2007 y 2023 ha tenido un empeoramiento importante.
de $50.000 a algo menos, a 49. Entonces, ha sido, digamos, si lo comparamos con el resto de la Unión Europea, definitivamente algo peor que el resto de los países. Pero hay que fijarse en otro dato. ¿Por qué hay que fijarse en otro dato? Hay que reflexionar sobre el Brexit. El Brexit empezó, digamos, hubo el referéndum y el 2020 era el año del Brexit. En el 2020 el Reino Unido tenía ingreso de $40.000 de Producto Interno Bruto per cápita y este se ha recuperado rápidamente hasta 2023, que llegó a 49. Entonces, para muchos de los críticos del Brexit, más bien los resultados parecen, de un punto de vista económico, positivos. ¿Por qué? Porque ha recuperado alrededor del 20% en 3 años. Obviamente es un plazo de tiempo muy corto para llegar a algunas conclusiones definitivas sobre si el Brexit, de un punto de vista económico, ha sido o no conveniente. Sin embargo, desde el año del Brexit y el 2023, que es el año de observación de los datos, obviamente, sin duda, ha sido esa salida de la Unión Europea algo positivo. Cuando llegamos a poner en el contexto las decisiones de política económica que está implementando Donald Trump en términos de aranceles y reducción de impuestos, el panorama se hace mucho más sombrío para Europa, porque Europa, personalmente, considero que no tenga la capacidad de llegar a acuerdos tan contundentes como, al contrario, está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces, mi previsión es que en los próximos 4 años veremos una disminución en términos relativos del Producto Interno Bruto per cápita europeo en comparación con Estados Unidos. Por lo tanto, la brecha considero que se ampliará aún más. Dicho esto, muchas gracias y déjame saber en tus comentarios qué opina de las economías de Estados Unidos, de Europa y del Reino Unido. Muchas gracias.